Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en sintonía a través de las redes sociales, en este caso nuestra página de la Iglesia Bautista del Calvario, en el YouTube, y pues damos gracias a Dios por esta gran oportunidad, por estos medios que provee para estas cosas en estos tiempos de ausencia en nuestra iglesia, en el edificio. Pero en este domingo, en esta mañana, vamos a dar inicio con nuestra cuarta sesión de la escuela dominical. Ya estamos casi por terminar, ya tenemos los nuevos libros para las nuevas clases. Espero, no hemos abierto la caja, no sabemos de qué trata ahora, pero estoy segura que el contenido que tenga nuestro libro va a ser de grande bendición, como lo ha hecho este trimestre, esta escuela dominical. Y vamos a orar primero al Señor, vamos a darle gracias y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Ore ahí en su lugar junto conmigo, abra su mente, abra su corazón y pídale al Señor que obre en esta mañana. Señor, podemos decir en esta mañana, hasta aquí nos has ayudado. Y te damos gracias porque tu bendición fue grande con el simple hecho de despertarnos, Dios, de no estar postrados en una cama, de agradecerte, Padre, que has proveído cada una de nuestras necesidades, que has suplido, Señor, aún más de lo que merecemos, Señor, y aún más de lo que te hemos pedido, Señor. Y aunque tú conoces nuestra necesidad, tú siempre nos das, Señor, más de lo que te pedimos y de lo que merecemos. En esta mañana, Padre, yo te pido una dirección muy especial que a través del Espíritu Santo pueda hablar, Señor, tu palabra para que sea de grande bendición a cada uno de los oyentes. Yo ruego que tú bendigas a mis hermanos, que bendigas a aquel que pueda escuchar este mensaje, que abra su mente, que abra su corazón para poder ser edificado, Señor, a través de esta enseñanza que vamos a estar viendo servir. Gracias, Padre, por este tiempo. Toma el control y en tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Bueno, pues vamos a iniciar y vamos a estar viendo la palabra servir, como ya lo dije ahorita. Vamos a ver un versículo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 13 al 15, y el libro nos habla también de Gálatas 6, del 1 al 5, y el versículo número 10. Pero después de haber leído la clase, a mí me pareció muy interesante ver el versículo 13 porque se enfoca mucho en lo que es la palabra servir, y de ahí pues tomé otros versículos que yo fui buscando y analizando. Entonces vamos a leer ahí en Gálatas 5, versículo 13 al 15, son 3 versículos. El título de mi libro dice, Estad firmes en la libertad, y dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero en este caso vamos a ver el versículo 13 y vamos a ver 3 palabras que nos va a enseñar el Señor de qué manera bíblicamente podemos o tenemos que servir. Dice el versículo 13, dice, a libertad fuisteis llamados. Vamos a analizar esta palabra. ¿De qué libertad nos está hablando aquí? De la libertad de no caer en la carne. El apóstol Pablo nos invita a evitar complacencia de la carne, y él quiere lo opuesto, o sea, que nos sirvamos unos a otros, ¿sí? Por eso en esta clase vamos a estar viendo la palabra servir. Déjame repetirte una vez. La libertad de no caer en la carne, de esa libertad nos está hablando este versículo. Y Pablo, el apóstol Pablo, nos invita a evitar la complacencia, y él quiere lo opuesto, o sea, que nos sirvamos unos a otros, como dice el versículo, ¿sí? Vamos a ver un versículo en Isaías 61, versículo 1. Vaya conmigo a Isaías 61.
Pónganle un separador ahí en Gálatas, pero vamos al libro de Isaías 61:1. Si ya está ahí, lea conmigo, y si no, escuche. Dice la palabra de Dios. Isaías 61, versículo 1. ¿Qué nos dice este versículo? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar, que dice, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar la libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Fíjese bien a qué nos mandó el Señor. ¿Cuál es esa libertad que nosotros tenemos que hacer? No tenemos que hacer conforme a la libertad de la carne, sino conforme a la libertad del Espíritu. Dice el versículo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar la libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Y qué nos dice este versículo? Que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, o sea, sobre usted, sobre mí, sobre aquellos que han conocido al Señor Jesús como su Salvador, que nos ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, no para hacer cosas malas, sino para publicar las buenas nuevas del Evangelio, de lo que Jesucristo vino a hacer con cada uno, para cada uno de nosotros. Nos ha enviado también a vendar a los quebrantados, a los abatidos, a proclamar la libertad a los cautivos y a liberar a los prisioneros. ¿Sí? No estamos sirviendo. ¿Qué estamos sirviendo aquí? ¿A la carne o al espíritu? Al espíritu. Y Pablo nos recomienda al principio que a complacencia evitemos servir a la carne, que quiere que hagamos lo opuesto, o sea, servirnos unos a otros. Vaya por favor al libro de Lucas en el capítulo 4. Vamos a estar viendo algunos versículos. No son esgrimas, pero de esta manera un pastor que tuvimos en Monterrey decía, bueno, les voy a estar dando ahora muchos versículos. Si no leyó en toda la semana, pues esta es la oportunidad para estar viendo algunos versículos más. Dice capítulo 4 de Lucas en el versículo 18. Dice lo mismo. Recuerde que muchos de los evangelios, en la mayoría de las partes, pues dicen lo mismo, en 3 o en 4 evangelios. Y en este caso vemos que en Lucas dice algo parecido al libro de Isaías. Lucas 4, versículo 18. Ya está ahí conmigo. Dice, son palabras de Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Era lo mismo que dice Isaías. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y añade, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable ¿de quién? Del Señor. Se fija que dicen las mismas palabras, y recuerde que cuando Dios habla más de una vez en ciertos versículos, en las cosas, es decir que el Señor, o más bien nos quiere decir que el Señor está hablando en serio, o sea que las cosas van en serio. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, y nos envió para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? La libertad. En este versículo, déjeme aclarar algo. Aquí se está refiriendo a Jesús. De hecho, viene en rojo en este evangelio y son palabras de Jesús.
Pero recuerde que una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, dice la palabra de Dios que fuimos sellados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y a través de nuestras palabras y del poder del Espíritu Santo, también puede suceder que nosotros podamos hacer sanar a una persona. El poder no es de nosotros, el poder viene del Señor, ¿sí? Pero nosotros somos usados a través del Espíritu Santo, así como Jesús con su poder, pues sanó a muchas personas para dar las buenas nuevas. Entonces, para no confundirnos, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún poder, solamente el poder del Espíritu Santo es quien obra a través de nuestra oración, que nosotros estamos rogando al Padre que haga todas estas cosas, como anunciar las buenas nuevas, que sanar a los quebrantados de corazón, sanarlos y pregonar la libertad que a través de Jesucristo podemos obtener. Muy bien, en Romanos 6:18, vaya conmigo ahí. Romanos 6:18, vamos a leer desde el versículo 15. Romanos 6:18, pero vaya un poquito más ahí arriba para leer desde el versículo 15. En mi título dice, siervos de justicia. Recuerde que estamos viendo la palabra servir y vamos a aprender cómo debemos de servir bíblicamente. ¿Estamos? ¿Va a estar conmigo en esta mañana? Ok, dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjese bien lo que dice. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Una de las cosas que siempre me dice mi esposo es que todo lo que hagamos nosotros para Dios, para la obra del Señor, todo tiene que ser de corazón. Nada es obligado. Nadie estamos obligados a hacer las cosas. Si usted lo quiere hacer, pues claro, es bienvenido de parte del Señor. Pero recuerde que el Señor lo que busca de nosotros es nuestro corazón. ¿Sí? A través de ello vamos a poderle dar honra y gloria al Señor. Vamos a leer el otro versículo. Dice, bueno, voy a terminar la parte del 17. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjese bien lo que dice el 18, que es a donde quiero llegar. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Dice otra vez, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? A ser siervos de la justicia. Nuestra libertad, déjeme decirle que no debería de estar en la carne. La libertad que Cristo nos da no es solo para libertad de la esclavitud del mundo, sino somos llamados para servirnos unos a otros. Y esta es una gran oportunidad para amar a nuestro prójimo sin estorbos. No importa lo que esté haciendo la otra persona. Si usted ama al Señor y quiere estar en obediencia, usted debe de usar su libertad no para la carne y no estar esclavizados al mundo, sino que, como dijo el apóstol Pablo, somos llamados para servirnos unos a otros. Y yo añado a esta parte que es una gran oportunidad para amar a nuestro prójimo, ¿sí? No a odiarlo, no a estarnos quejando, ay, es que este hombre o esta mujer, no. Somos llamados a servir y es una gran oportunidad para amar a nuestro prójimo sin estorbos. Hoy precisamente en la mañana yo escuchaba una enseñanza donde hablaba de la gracia y me dejó presente porque a veces, bueno, cuando el pastor terminó más bien cuando él estaba orando, estuvo mencionando que a veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero cuando estamos en la iglesia siempre estamos enlistando quejas y quejas y quejas y quejas. Pero el Señor no nos llamó a eso. El Señor nunca se quejó.
de todo lo que hizo. Él no se quejó cuando Dios nuestro Señor le pidió que diera su vida. Él lo hizo por obediencia, para servirnos en esa libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, ¿está entendible esta parte? Que a libertad fuisteis llamados, fuimos sido llamados para dar las buenas nuevas, y como dice que en lista aquí, somos enviados para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad por medio de Jesucristo. Vaya conmigo ahora a Gálatas, ahí en el versículo número 13. Dice la otra parte del versículo: solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, la libertad que nos dio, no nos la dio para estar haciendo lo malo, como dije al principio, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Dice la parte que vamos a analizar: solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y aquí nos está diciendo que esta libertad es libertad, pero no libertinaje. Es decir, no podemos actuar bajo la carne haciendo lo que queramos, ¿sí? Siempre tenemos que hacer lo que le va a agradar al Señor, lo que Él a través... Muy bien, vamos a analizar la segunda parte que viene en nuestro versículo 13. Dice en Gálatas: solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué nos dice esta parte del versículo? Aquí nos está diciendo que esa libertad es para libertad, no para libertinaje. Es decir, que no podemos actuar bajo la carne haciendo lo que uno quiere. Está entendible, ¿verdad? Muy bien. Quiero invitarlo a que vaya a 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8:9 dice... pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Repito, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Dios en esta parte de este versículo nos está diciendo que no debemos ser tropezadero para los débiles. Y yo creo que ni para los débiles, ni para los que están firmes, ni que están un poquito firmes, como los menciona en este versículo. Porque recuerde que nosotros nos metimos en un problema en el primer momento en que dijimos que somos cristianos, ¿sí? Desde ese momento, mire, estamos con una lupa, que cualquier cosa mala o buena que nosotros hagamos, especialmente cuando hacemos algo malo, siempre todos los demás están diciendo, y eso que es cristiano. Entonces, no debemos dar lugar para que la gente sea débil, más bien ser tropezadero para la gente débil, ni los que están débiles ni los que están firmes. Esa es mi opinión, o sea, no solamente a los débiles, sino a todos en general. Muy bien, estamos viendo esta parte que dice, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. Vamos a analizar, Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como, ¿qué? Complete la frase: ser siervos de Dios, ¿sí? En otra versión dice, ustedes son libres porque son servidores de Dios. Todos en alguna manera somos servidores de Dios, ya sea unos haciendo una pequeña cosa, otros haciendo otra, otros haciendo más cosas, sí, pero todos de alguna manera debemos de ser servidores de Dios, ¿sí? Pero no crean que porque somos libres podemos hacer lo malo. Inclusive aquí en mi Biblia, yo creo que en la de usted también dice, vivid como siervos de Dios. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros vivamos? Como siervos del Señor.
¿sí? Vemos aquí otra vez la palabra servir, que es la palabra que estamos analizando esta mañana en nuestra clase de la escuela dominical. Y vamos a ver la última parte. Regrese ahí a Gálatas, del versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas. Si ya está ahí puede leerlo, si no solamente escuche. La última parte dice, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿sí? Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Así dice su Biblia, ¿verdad que sí? Igual que la mía. Mire, la libertad cristiana no es para la satisfacción egoísta del individuo, sino para servir a los demás. Usando mi libertad para servir, ¿por qué lo hago? Porque tengo el Espíritu de Dios. Si no tuviera el Espíritu de Dios, tal vez yo no quisiera hacer nada. Pero si yo, que ya tengo el Espíritu Santo, tengo esa libertad, pues tengo que servir con amor a todos, a cada uno de los que se encuentran a mi alrededor, principalmente a los de la familia de la fe. Muy bien, vamos a ver el significado en el griego de la palabra servir o esclavo o siervo. Es doulos, que significa alguien que presta servicios voluntaria o involuntariamente a otra persona. El término puede aplicarse a los funcionarios de la corte como siervos del rey, ¿sí? Y bíblicamente a los que adoran y sirven al verdadero Dios, dice que son llamados siervos del Señor. Mire, tenemos a un siervo tan grande en nuestro Nuevo Testamento, que ese fue Pablo, y tenemos un gran ejemplo de parte de él. Pero hubo otro personaje en la Biblia, también en el Nuevo Testamento, que fue el mayor ejemplo del servicio. ¿Quién fue? Jesucristo. Yo le preguntaba a mi esposo que cuál fue el servicio más grande que el Señor hizo, que él pudiera recordar. Y me dijo, pues cuando le lavó los pies a los discípulos. Y yo también había pensado en eso. Entonces, después de Jesucristo, Pablo fue otro gran siervo de Jesucristo para el servicio de la obra de Dios. Entonces, un gran siervo es aquel que cumple el rol precisamente de ser servidor. Ok, les decía que en la Biblia encontramos y aprendemos que Pablo fue siervo de Jesucristo, solo por mencionar algunos personajes tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, donde fueron servidores del Señor, y en este caso Pablo de Jesucristo. Cristo en el Nuevo Testamento fue nuestro mayor ejemplo de ser un gran siervo del Señor. Escuche bien, cumpliendo con su rol de siervo. Amó a todos, caminó con sabiduría, vivió para complacer la voluntad de Dios. Fue obediente hasta la muerte. Él sirvió a cada uno de nosotros a través de estos grandes ejemplos, cumpliendo su rol, amando a todos, caminando con sabiduría, viviendo para complacer a Dios. Y al final fue obediente hasta la muerte. ¿Usted vive para complacer la voluntad de Dios? Analice su respuesta. Déjame decirte también que Cristo tuvo el título de siervo y lo vemos en Isaías 52:13. Vamos ahí, Isaías 52:13. (52:13) dice, aquí está. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Estas palabras me quebrantan un poco mi voz, porque está hablando de Jesús, el siervo de Jehová. Y lo voy a volver a leer, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Jesús
fue lo que dice en esta palabra de Isaías. Isaías lo muestra como el siervo sufrido, y en el título dice sufrimientos del siervo de Jehová. Pero sabe que en su palabra Dios añade que será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Jesucristo nunca se quejó todo el tiempo que él estuvo sirviendo para Dios. Qué gran ejemplo tenemos de parte de él. Yo quisiera que usted analizara este versículo, lo meditara y pensara en qué posición de servicio al Señor se encuentra usted, o en qué posición de servicio a Dios quiere estar usted. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Muy bien, ya casi terminamos. Vamos por favor ahí a Marcos 10, 43 al 45. Ya sabe qué es lo que voy a leer, ¿verdad? Marcos 10, 43 al 45. Me emocioné, hermanos, perdón. Marcos 10, 43 al 45. Dice la palabra de Dios. Si ya está ahí, sígame y escuche. Dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse ¿qué? Grande entre vosotros, será vuestro servidor. Fíjese bien, ahí vamos a hacer unas conjugaciones del verbo servir. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será ¿qué? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar en su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cuántas veces encontramos aquí? Yo lo vi como diferentes conjugaciones del verbo servir. 4. Vamos a verlo otra vez. Dice servidor, siervo, servido y servir. Qué grande es el Señor en su palabra, ¿verdad? Muy bien. Jesús nos dejó el ejemplo del servicio para que lo imitemos. No nada más dijo Dios, bueno, pues lo voy a poner aquí en mi palabra y pues ahí nada más que la lean para que se den una idea. No, déjame decirte que Dios lo hizo porque Él quería dejarnos un ejemplo para que nosotros, después de aceptar a Cristo como su Salvador, podamos imitar lo que Jesús dijo, lo que Dios puso en su palabra. Vaya conmigo ahí al Evangelio de San Juan, versículo 13. Juan, versículo 13. Capítulo 13, perdón, versículo 13 al 17. Juan 13, 13 al 17. ¿Ya está ahí conmigo? Dice Juan 13, del 13 al 17. Dice: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, fíjense bien lo que dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y no es que literalmente vayamos con alguien y le lavemos los pies. Tal vez lo podemos hacer en alguna ocasión. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que si nosotros queremos ser grandes, porque el Señor nos ha puesto para ser grandes, no porque nuestro ego quiera que nosotros seamos grandes, no. Tenemos que humillarnos, tenemos que caer en lo más humilde para poder ser grandes delante del Señor, no delante de los hombres. Esta frase cuando dice en el versículo 14, me imagino cuando lo leí que dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, así como que, oye, pues si yo siendo el Maestro Jesucristo, el que va a dar la vida por todos, el que dio la vida por todos,
lavé los pies a los discípulos, cuanto más ustedes. Y yo lo veo como que si me estuviera diciendo, pues tú que no eres nada, oye, yo siendo Jesucristo hice esto, ¿por qué tú no lo vas a hacer? ¿Por qué uno no lo va a hacer? Pero a veces nuestra carne, ahora usamos nuestra libertad en la carne para decir, no, ¿cómo yo lo voy a hacer? Claro que no, el Señor nos dejó un gran ejemplo, ¿sí? Entonces, vivir como siervos de Dios debe ser nuestra meta. Y si no ha pensado en eso, analice para que entonces el hecho de que usted sea servidor de Jesucristo sea también su meta para el Señor, para que su vida sea lo mejor delante del Señor. Después del pasaje que vimos ahorita en Isaías de la palabra siervo, yo encontré que nunca se vuelve a usar en forma singular, sino que de ahí en adelante Isaías habla de las bendiciones de los que siguen al siervo fiel, llamándolos siervos de Jehová, y aquí lo podemos ver en Isaías 54:17. La otra versión dice que hago triunfar a los que me adoran, y añade, te juro que así será. Vaya en su Biblia, ahí en Isaías 54:17. Yo le voy a leer la otra versión, Isaías 54:17. Compárela conmigo. Dice, sin embargo, nadie ha hecho una arma capaz de destruirte. Israel, tú harás callar a todo el que me acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Te juro que así será. ¿Qué dice su Biblia? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia ¿de qué? De los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces los que le adoran los llaman siervos de Jehová. Muy bien. Sus siervos, como ahorita mencionamos, en Isaías 66:14, nos muestra como otra palabra para entenderlo también, dice, habla como seguidores. Entonces, cuando uno menciona, bueno, soy siervo de Jesucristo, soy seguidor de Jesucristo, también lo podemos emplear de esa manera y lo podemos encontrar en Isaías 66:14. Tengo una pregunta para usted, ya casi estoy terminando. ¿Nos vemos nosotros como siervos de Dios? ¿Se mira usted como siervo de Dios? ¿O en qué posición se encuentra? ¿Sí? En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación se daría? ¿O qué calificación piensa que Dios le daría a usted? Recuerde que dejamos de ser siervos del pecado para servir ¿a quién? Para ser siervos de Cristo, para ser siervos, para servirnos los unos a los otros. Tengo otra pregunta. ¿Has renunciado a todos tus derechos sometiéndote al control de Cristo? Es decir, que si usted le ha cedido toda su vida al Señor para que Él tome el control de su vida, para que en lugar de que use su libertad conforme a la carne, use la libertad conforme al Espíritu, como lo vimos al principio, ¿sí? Debemos de servir en vez de ser servidos, imitando la actitud de Cristo. Encárgate de agradar a Dios en todo, no solamente en una cosa. Piensa, en todo quiero agradar a Dios, no por obligación, porque nadie estamos obligados, pero si queremos obedecer al Señor, que su corazón quiera servir al Señor. Encárguese de agradar a Dios en todo, buscando servir en toda oportunidad. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? No precisamente físicamente en la iglesia, sino fuera, porque acuérdense que también Dios nos dio la libertad para ir a anunciar las buenas nuevas. El cristiano, déjame decirte que sirve con el propósito de salvar almas y para confirmarlas en la fe, o sea, es decir, edificarlas, ¿sí? Hoy estamos teniendo discipulado con Canales y con Ana, y ha sido una grande bendición porque yo creo que ellos han estado avanzando, han estado siendo edificados a través de la palabra de Dios, y pues bueno, ahí vamos poco a poco.
Sirve siempre, escuche bien, siempre con el propósito firme de salvarse a sí mismo y a los que le oyen. Sirve con el propósito firme de salvarse a sí mismo y a los que lo oyen. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16 dice: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces sirva siempre con el propósito firme de salvarse a usted mismo y a los que están a su alrededor. Y por último, tengo una conclusión de 5 puntos. Si quiere, puedo dejar mensaje de estas 5 conclusiones para que usted las pueda analizar en su casa, o mándeme un mensaje y dígame, hermana, mándeme la conclusión o alguno de los versículos que estuvimos viendo, también pueden hacerlo. Número 1, el servirle a alguien es un privilegio, no es un deber. Número 2, aprende a servir sin que te lo pidan. Todo lo que hagas tienes que hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que la recompensa la vamos a recibir ¿de quién? De parte del Señor, no de parte de los hombres. Nuestra corona está en los cielos de parte de Dios, ¿sí? Nuestra herencia está con Cristo, porque a los hombres, cuando servimos a los hombres, cuando servimos a Cristo, cuando servimos a los hombres, ¿sí? Estamos sirviendo a Cristo por medio de ellos, ¿sí? Vemos un versículo en Colosenses 3, versículo 23 al 24. Ahorita lo vamos a leer al último. Colosenses 3, 23 al 24. Escuche la 3. Tenga el mismo enfoque de Cristo, que Él vino a servir y no a ser servido. Jesús lo dijo en su palabra, ¿sí? Pero le pido que tenga ese enfoque, el mismo enfoque que Cristo tuvo, de que Él vino a servir y no a ser servido. Complazca al Señor en todo, así como lo hizo Cristo, ya lo habíamos visto anteriormente. Y el último, cuando estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder servir a nuestros hermanos y a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿sí? Con un corazón dispuesto, no quejándose, porque Jesús nunca se quejó, haciendo las cosas siempre de corazón, porque queremos servir a los hombres, ¿sí? Para que Cristo esté contento, agradable con nosotros. Vaya conmigo para leer Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses 3, 23 al 24, dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo que de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis que la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, ¿quiere tener esa herencia, esa recompensa? Bueno, pues sirva al Señor de corazón. Amén. Entonces, estos 5 puntos, como una conclusión, se las dejo para que la analice. Y si usted ya tiene las 5, gloria a Dios. Si tiene 1, 2 o 3, también gloria a Dios. Pero si quiere trabajar en las 5, porque tal vez no tenga ninguna, también gloria a Dios, porque entonces creo que con esta enseñanza bíblica usted puede hacer cambios en su vida, en su mente y en su corazón. Y yo espero que en esta mañana usted haya sido edificado a través de la palabra de Dios, que piense de ahora en adelante la manera como tiene que servir al Señor, cómo tiene que servir en la obra de Dios, usando nuestra libertad, no conforme a la carne, sino conforme a la libertad que Cristo nos dio para que podamos anunciar las buenas nuevas. ¿Qué le parece si oramos ahí donde usted se encuentra? Señor, muchas gracias, porque siempre nos das un ejemplo a través de tu palabra. Tú nos mandaste a Jesucristo
como el mejor ejemplo de nuestra vida en cada uno de lo que nos sucede, Señor. Todas las cosas que tenemos que hacer, tenemos el ejemplo de Él, de tu palabra. Y hoy te ruego, Padre Santo, que esta enseñanza haya sido edificante para mis hermanos, para los que escuchan, que su mente haya sido receptiva, que puedan bajarla a su corazón, para que entonces puedan poner tu palabra en práctica. Ayúdalos y bendícelos y permite que en esta semana, Dios, puedan ellos analizar la palabra servir, para que entonces podamos ponernos más bien a trabajar, Señor. Sirvamos a los hombres para que tú estés agradado, Señor, de nosotros, para que podamos ganar almas, para traer más personas a los pies de Cristo. Tal vez tú me estás escuchando en esta mañana y tal vez tú no conoces a Cristo, tal vez tú no sabes a dónde va tu alma cuando tú mueras. Primero yo te invito a que reconozcas que eres pecador, que a través de Jesús encontramos esa salvación. Y yo te pido que tú ores y que le pidas a Dios que te perdone por tus pecados, que abras tu corazón y que le digas al Señor Jesús que lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Si usted escuchó este mensaje y tiene dudas de cómo conocer a Cristo como su Salvador, yo te invito a que busques en nuestras redes sociales. Ahí viene nuestro teléfono, ahí viene nuestro correo electrónico. Puedas enviarnos un mensaje y cualquiera que ha conocido a Cristo puede orientarte cómo aceptar a Cristo como tu Salvador. En estos momentos es difícil porque la gente a veces quiere escuchar de Dios y a veces no quiere escuchar, pero creo que ahorita muchas personas están necesitados del amor de Dios, están necesitados del perdón de Dios y están necesitados de un Salvador para cuando Cristo los llame a morir. Yo te doy gracias que tomaste el tiempo de escuchar esta enseñanza. Yo pido una bendición especial para ti. Y pues bueno, deseo que tengas un excelente domingo, una bendecida semana, que disfrutes el lunes a los que no vayan a trabajar, que estudiemos la siguiente lección y no se les olvide para poner en práctica la palabra de Dios. Muchas gracias le doy a cada uno de ustedes y seguimos esperando el día que se abran otra vez las puertas de nuestra amada iglesia y espero verles pronto. Que el Señor les bendiga, pasen un lindo día. Hasta luego, chao.